Paz de Cristo, hermanos y amigos. Aunque no nos podemos reunir de manera presencial, estamos agradecidos con Dios porque podemos estar conectados el día de hoy. Ya adoramos a Dios juntos y ahora abrimos nuestro corazón para poder estudiar la palabra de Dios juntos. Creemos que donde están dos o tres conectados en su nombre, ahí está Jesús en medio de ellos. Yo creo que Jesús está en medio de nosotros. Gracias por conectarse, por abrir su corazón, también las puertas de su hogar para que podamos estudiar la palabra de Dios, para que podamos adorar a Dios juntos y para estar conectados, no solamente el día de hoy, sino con todas las actividades que tenemos también de manera virtual entre semana. Quiero compartirles el tema tormentas y glorias. Espero que esta palabra pueda traer paz a tu corazón, pero también pueda traer desafío a cada uno de nosotros, porque sabemos que Dios está en nosotros, en medio de nosotros. Es un tiempo difícil, las personas están en crisis, tal vez algunos habían sentido ya que la salida estaba cerca, que la luz estaba cerca, que ya venía un nuevo tiempo para sus negocios o para sus proyectos y nos vuelven a cerrar otra vez muchas de las actividades y muchos podrían estar pasando por desánimo nuevamente. Yo quiero compartirte una palabra que creo que puede edificar y motivar nuestras vidas. ¿Qué les parece si oramos juntos por este momento, allí en casita, en el nombre de Cristo Jesús? Maravilloso Dios, gracias por cada uno de tus hijos e hijas que han abierto su corazón y también su hogar para que el día de hoy te podamos adorar juntos y podamos estudiar tu palabra juntos. Sabemos que tú nos quieres llevar de gloria en gloria y que tú nos acompañas en cada uno de los procesos de nuestra vida. Vamos a estudiar 2 Corintios 3, 17 al 18. Recuerda, el tema del día de hoy es tormentas y glorias. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, Jesucristo, está hablando de Jesús, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Ojo con esto, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Podemos recordar ese hermoso canto de gloria en gloria te veo. ¿Qué significa ir de gloria en gloria? ¿Qué significa que el Señor nos lleva por este proceso? Cada uno de nosotros sabemos que de lo que más aprendemos son de las tormentas de la vida. Generalmente los éxitos y los momentos buenos no nos dejan mucha experiencia ni aprendizaje, pero esos momentos tan complicados, momentos tan tormentosos, suelen dejarnos un gran aprendizaje. Aquí el apóstol Pablo dice que Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. Y eso tiene que ver con las tormentas de la vida, porque cuando Pablo está hablando que el Señor nos lleva en un proceso de gloria en gloria, él está haciendo alusión al Salmo 84. Casi nunca leo un salmo completo, pero por favor te invito a que me acompañes a leer completo el Salmo 84, porque es un salmo hermosísimo que yo creo que a más de uno va a bendecir el día de hoy. Comienza diciendo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Hay una añoranza del rey David por estar en el lugar de adoración. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Es el lugar del templo donde se le adoraba al Dios vivo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Luego continúa: bienaventurados, felices, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Lo que está diciendo, feliz es el hombre que tiene puestas las fuerzas en el Señor, en cuyo corazón están tus caminos. Ojo con lo que sigue: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Ojo con este versículo 7, lo vuelvo a leer: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Continuamos: Jesús, Dios de los ejércitos, Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob,
Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Dice el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Continúa la añoranza que sentimos también nosotros en este momento de estar en el lugar y centro de reunión y de adoración de la congregación. Dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Es un salmo muy hermoso. Pudimos haber leído para el tema del día de hoy solamente el versículo 7, pero cuando leí Corintios, que irán de gloria en gloria, Pablo está haciendo alusión a este versículo. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y si recuerdas, un versículo antes hace alusión a los estanques llenos, a la lluvia, está haciendo alusión también al valle de sombras de muerte, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Esta expresión irán de poder y en poder tiene un significado especial. Significa que hay tormentas que nos llevan a las glorias, a diferentes glorias. Entonces, ir de gloria en gloria significa ir de victoria en victoria, pero para tener una victoria es necesario tener batallas. Hay muchos que se amargan en las batallas y tormentas de la vida, y ya sabes que todos los seres humanos, todas las personas, incluyendo también los cristianos, claro que sí, pasamos por tormentas, por situaciones diversas, e importa mucho la actitud y la fe con la que estamos enfrentando esos momentos. Recuerda que la tormenta es la oportunidad tanto de Dios, pero también del enemigo. El enemigo lo que busca es amargar tu vida, y lo que Dios busca es hacerte crecer y bendecirte, porque la misma tormenta que Satanás quiere usar para destruirte es la misma tormenta que Dios va a usar para promoverte, para promovernos a cada uno de nosotros. Así que importa mucho la actitud de fe y confianza que nosotros estamos experimentando. Estar en una tormenta no significa que nuestro camino esté equivocado. Quisiéramos sacarle la vuelta a las tormentas, ¿verdad? Los pilotos, al estar volando un avión, ellos pueden calcular y ver qué lugares va a tener problemas, va a haber turbulencias, y generalmente tratan de sacarle la vuelta a las turbulencias, no porque el avión se vaya a caer o se vaya a destruir. Por muy grande que sea la turbulencia, el avión está preparada para sufrirla, y puede haber turbulencias leves, moderadas, o puede haber severas, y el piloto no quiere tener un vuelo conflictuado, que significa que las personas estén asustadas. Entonces tratan de sacarle la vuelta, pero a veces no es posible sacarle la vuelta a las turbulencias. Así también hay muchas tormentas de la vida por las cuales no es posible que nosotros le saquemos la vuelta. No importa de dónde venga esa tormenta, que sea consecuencia de nuestras malas decisiones, consecuencias de las decisiones de los que están alrededor de nosotros, que el enemigo nos haya tocado con esa tormenta, inclusive que sea parte de un proceso de Dios, o que sea resultado, como muy a menudo lo es, muy a menudo lo es, resultado del azar. No importa la etiología de la tormenta, hay ocasiones que las tormentas no las podemos brincar, tenemos que atravesar por ellas. Pero el día de hoy estamos recordando una promesa de que Dios nos llevará de gloria en gloria. El enemigo quiere usar esa tormenta para debilitar tu fe, pero Dios quiere usar esa tormenta para hacerte crecer, para hacerte fuerte, para hacerte una persona más feliz. Aquellos que han pasado por tormentas duras de la vida, cuando experimentan tormentas menores, dicen, para él no es problema, porque pueden tener felicidad, porque ya han sido entrenados en situaciones duras y difíciles. Dios quiere usar la tormenta para desarrollar carácter en nosotros, para que podamos ser personas más felices, podamos tener paz, pero también Dios quiere usar las tormentas de nuestra vida para promovernos. Dios quiere promovernos. La actitud que tengamos en medio de la
tormenta cuenta mucho para saber cuáles serán los resultados. Hay personas que en medio de la crisis toman decisiones muy lamentables que les van a acompañar para el resto de su vida y hay que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia constantemente nos dice que no temamos, que confiamos en el Señor, y aunque no es fácil, porque es difícil, nosotros tenemos que aprender, el cristiano tiene que aprender a arrojar todas sus ansiedades, como dice la Escritura, en Jesús, porque Él nos va a ayudar. Podemos comparar a dos personajes de la Escritura, los dos primeros reyes. Estoy hablando del rey Saúl, el primerito de los reyes de Israel, y también el gran rey David. Si recuerdan ustedes, la actitud con la que comienza Saúl a ministrar como rey es una actitud muy buena. Él no se cree capaz de reinar, tiene una actitud humilde. Él necesita el apoyo del profeta Samuel. Necesita el apoyo de aquel que lo había ungido, el acompañamiento, tiene un corazón humilde, está buscando a Dios, pero en el proceso donde él está creciendo como rey, hay un retroceso espiritual y después encontramos a un Saúl que ya no tiene un corazón humilde ante la presencia de Dios, ya no es un hombre que tiene la condición de ser pobre en el espíritu, es decir, una humildad espiritual donde se sienta necesitado de Dios. Después, con el tiempo, el corazón de Saúl se volvió arrogante, se volvió un corazón que ya no estaba buscando la presencia de Dios, un corazón que confiaba más en sus propias hazañas que en la palabra de Dios. Él desobedeció porque él confiaba en sus propias hazañas, no estaba confiando en la palabra de Dios. Recuerda que la tentación más básica que tenemos desde el Génesis es la tentación de creer que Dios no nos ha dicho todo para poder ser felices. Eso fue lo que provocó, ese fue el veneno que enterró la serpiente en la vida de la familia de Adán y de su esposa. Y ambos comieron del fruto prohibido porque ellos creyeron que Dios no les había dado todo, no les había dicho todo para poder vivir satisfacción en la vida. Y entonces confiaron en sus propias hazañas y en sus propias ideas. Esa es la tentación básica que el enemigo quiere traer a nuestro corazón. Esa fue también la fruta que mordió Saúl. Y Saúl dejó de confiar en la palabra de Dios y comenzó a confiar en sus propias hazañas. Y dice la Escritura que Dios lo desechó y entonces levantó a otro nuevo rey, a un hombre que tenía su corazón conforme al del Señor, conforme al de Dios. La diferencia de un corazón que está conforme al Señor es aquel corazón que confía en Dios. En cambio, el corazón de Saúl representa aquel que busca salir adelante a través de su propia experiencia, que confía en sus recursos, con recursos económicos o otro tipo de recursos como pueden ser sus pertenencias, como también sus contactos, sus amistades, cualquier tipo de recurso, echa mano de cualquiera de esos recursos sin confiar en Dios. El corazón de David representa ese corazón humilde que está deseoso de la palabra y de la guianza. Por eso David escribe ese Salmo 84 diciendo: anhela mi alma estar en los atrios, en el lugar de adoración, para recibir esa guianza, la presencia de Dios. Vamos a responder a la pregunta y vamos a reflexionar en esta pregunta. ¿Por qué Saúl, a pesar de ser uno de los hombres más altos de Israel, preparado en guerra, no estaba preparado para enfrentar a Goliat? Y en cambio, David, siendo un muchacho todavía, sí estaba preparado para enfrentar a Goliat. ¿Y por qué Saúl permitió que David ¿Por qué? ¿Por qué permitió que David peleara contra Goliat? Realmente Saúl se jugó el reino, porque el acuerdo era que si Goliat mataba a David, entonces todo Israel tendría que doblar rodillas, incluyendo Saúl, ante los filisteos. Así que Saúl prefiere no pelear él solo, no salir a pelear y poner todo el reinado en David.
¿Qué fue lo que pasó? La respuesta la encontramos cuando analizamos el proceso de las glorias que experimentó David en cada uno de los procesos que Dios le llevó. Recuerda, Saúl, hubo un cambio en su corazón. Él tenía el deseo de quererlo controlar todo. Yo quiero recordarte que la verdadera paz es cuando renunciamos al deseo de querer controlarlo todo. Cuando confiamos que Dios está en control, experimentamos la paz cuando soltamos el timón de nuestra vida y se la entregamos a nuestro Dios. Saúl había agarrado el timón del reino y quería dirigirlo, pero llega un momento que ante el desafío de Goliat lo vemos tembloroso y él prefiere entregar todo esto a un muchacho, a David. Qué increíble, el gran rey Saúl entregando la batalla en un muchacho. ¿Por qué pasó eso? Insisto, tiene que ver cuando lo analizamos, nos damos cuenta cuando analizamos el proceso de la vida de David y cómo es que el Señor lo ungió y lo llevó de gloria. Bien, vamos a analizar la promoción de David. David tenía un corazón conforme al de Dios y Dios lo promovió. Cuando comenzamos a analizar la historia de este muchacho, de David, él era un pastor de ovejas, tenía hermanos mayores. Cuando Dios desecha a Saúl, ya conoces la historia, entonces Samuel, que por cierto tiene mucho miedo que Saúl lo matara, fue a ungir de la casa del padre de David, fue a ungir a uno de ellos, de la casa de Isaí. Y Samuel tiene mucho miedo, él tiene mucho temor, porque ya el corazón de Saúl ya había cambiado. O sea, Saúl al principio necesitaba de Samuel y Saúl había cambiado tanto que inclusive Samuel, a pesar de que amaba y apreciaba a Saúl, porque lloró mucho cuando Dios lo desechó, Samuel tiene miedo de que Saúl lo mate por traición, por estar ungiendo a alguien más. Entonces va a la casa de Isaí y entonces él saca a todos sus hijos menos a uno, al más pequeño. Cuando Samuel ve al más grande, al mayor, lo ve fuerte, él dice, este es. Y Dios le dice, no veas su condición porque yo veo algo más, yo veo su corazón. Cuando ya pasaron todos, dice Samuel, ¿qué, son todos acaso? Y entonces Isaí dice, no, no son todos, falta uno, pero está pequeño. David había sido excluido de la oportunidad. El padre ni siquiera creyó que David fuera capaz de ser ungido. Acá está el muchacho cuidando ovejas, si quieres acá lo puedo traer. Y entonces lo traen. Y ese era el hombre a quien Dios quería ungir y finalmente Samuel lo unge. David representa a los excluidos, a los rechazados, aquellos que sienten que en la vida no tienen una oportunidad para crecer o para hacer algo. Yo quiero recordarte el día de hoy que a veces Dios se tarda mucho para hacer algo rápido. Las matemáticas del reino funcionan diferente. Alguien podría decir, si en todo ese tiempo no logré mi sueño, pues ahora en ese tiempo que queda no lo voy a lograr. Las matemáticas del reino funcionan diferentes y Dios usa recursos diferentes a los que usa el mundo para promover a sus hijos. El requisito indispensable es tener la actitud correcta de fe y confianza y no debemos amargarnos. Y entonces Samuel unge y veamos, vamos a leer el ungimiento que Samuel hace de David. Ahí es el versículo, capítulo 16, primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Lo siguiente es muy importante. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El profeta se regresó al lugar donde continuaría ministrando. Ahí viene el primer ungimiento de David. Recuerden que David fue ungido en 2 ocasiones más, pero aquí fue ungido y desde este momento recibió el poder de Dios en su vida. Ahora podemos ir entendiendo cómo es que David podía enfrentar leones y osos y defender las ovejas, porque el Espíritu de Dios estaba con él, porque fue ungido. Él fue ungido y su vida cambió para siempre. Después de esto, acontece
que en un contraste, porque la Biblia lo menciona como un contraste, literalmente el Espíritu del Señor abandonó al rey Saúl cuando el Espíritu del Señor estuvo en David. No significa que el Espíritu del Señor no puede estar en los dos, no, pero la Biblia lo que está haciendo es el contraste de la vida de Saúl, de la condición de Saúl a la condición de David. Y entonces lo que sucedió cuando Saúl fue abandonado por el Espíritu del Señor, venía un espíritu y lo atormentaba. Entonces los consejeros del rey Saúl le dijeron, vamos a buscar un músico para que venga y toque, y entonces el rey se ha liberado de esta situación de tormento. Entonces alguien dijo, yo conozco a un muchacho que se llama David. Mira cómo Dios está llevando a cabo ese récord, ese avance de gloria en gloria. Y entonces alguien en el palacio real, Dios lo puso ahí para que conociera a David. Dios ya había hecho una cita, y entonces convocan a David. ¿Para qué? Para que tocase el arpa delante del rey Saúl. David ya tocaba el arpa porque lo tocaba cuando estaba con las ovejas. Él tenía tiempo de estudiar, de adorar a Dios. Fíjate cómo todo lo que David vivió estaba apuntando hacia estos momentos. Recuerda que cuando estamos en crisis, nosotros no podemos ver cómo Dios va a sacar buen provecho de esto que estamos experimentando. No lo podemos ver, pero todos nosotros podríamos hacer un análisis, comenzar a ver nuestra vida y voltear hacia atrás y darnos cuenta que muchas de las situaciones complicadas, crisis de antaño, fueron determinantes para traernos al lugar o la bendición que Dios nos ha dado en algún momento determinado de nuestra vida, un momento que ha sido importante. Eso no se nos debe olvidar. David lo experimentó. David había tocado el arpa, y el arpa era un medio que Dios usó para que David llegara al palacio real. Pero nos encontramos algo que a algunos se les olvida del rey David, de David, todavía no era rey. David no solamente fue a tocar con el rey, sino que halló gracia a los ojos de Saúl, que lo hizo su escudero. Mira, 16, 21 al 23 dice, cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. O sea, Saúl apreció tanto a David que lo hizo su escudero. Ser escudero del rey significaba que David tendría educación de cortesano. David aprendería de guerra, porque el escudero era aquel que acompañaba a un guerrero importante para ayudarle. Por ejemplo, en la Biblia tenemos historias como los escuderos de un guerrero eran los que derrotaban al enemigo. David sería el escudero del rey. El escudero es algo así como el guardaespaldas del rey. Así que David fue entrenado en guerra, fue entrenado militarmente, fue entrenado en cómo llevar a cabo un ataque, cómo defender al rey. Podemos ver cómo Dios lo está llevando por este proceso. Es bien especial. Continuamos leyendo. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí, al padre de David. Permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Entonces, resulta que David no solamente sabía tocar bien, David no solamente era apto para aprender sobre la guerra, David también era un joven que sabía tratar bien al rey, sabía identificar, era amable. Yo creo que todo ese tiempo de rechazo de sus hermanos le dio tablas a David para saber cómo tratarlos a ellos y cómo tratar con respeto también a su padre. Y eso fue importante porque él supo cómo tratar a Saúl. Saúl no era una persona fácil de tratar. Saúl era un hombre ya iracundo, ya explosivo, y se ganó David el aprecio de Saúl. Ganarse una persona iracunda, explosiva. Si alguien tiene un jefe así, sabe de lo que estoy hablando. No es fácil ganarte el aprecio de esa persona. Vean todo el proceso que Dios está provocando y está acompañando en la vida de David. Después dice la Escritura, cada vez que el Espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, es decir, Dios había permitido esto era parte de lo que Dios había mandado y permitido en Saúl, del juicio de Dios sobre Saúl. David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. ¿Por qué? Porque David tenía unción. No era la música del arpa.
O sea, no era una cuestión de ansiedad no espiritual. Esta era una ansiedad, un momento de crisis que experimentaba Saúl de origen espiritual. Si hubieran traído cualquier otro músico que no hubiera sido ungido, no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Ellos no lo entendían así. Porque Saúl no sabía que David había sido ungido. Él no entendía así, no sabían por qué había liberación. Pero la razón es porque David había sido ungido. Pero lo que sí estoy seguro es que Saúl veía que Dios estaba con David, que Dios estaba usando a David. Bueno, continuamos con esta promoción. Entonces ya vemos el récord, este avance. David fue ungido como rey, después es llevado a Palacio Real para ser músico y se hizo escudero, aprendió de guerra. Y después, por alguna razón, David regresa a la casa de su padre, sus hermanos están saliendo a la guerra y Isaí envía a su hijo David para llevarle el lunch a sus hermanos mayores, a sus hijos, a los hermanos mayores de David. Y entonces David tenía que ir a llevar la comida y regresarse para traer noticias de los hermanos. Pero cuando él llega, él comienza a ver que hay un paladín que sale a desafiar al ejército de Israel y ve una cantidad de hombres temerosos, así dice la Biblia. Pero David tiene una actitud diferente. Si leemos primero de Samuel, 16, 21, ahora vamos a leer el 17, 24. Dice, cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían, ven a este hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riqueza. Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Y luego vemos la actitud de David. Miren, me encanta este versículo. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? Es decir, David está viendo que todos están temerosos, pero también esos temerosos están diciendo, miren todo lo que ha prometido el rey. Y como que David lo escucha y lo quiere confirmar y dice, ¿qué dicen? ¿A qué le van a entregar? O sea, David no está pensando en el temor. David está pensando en esa bendición porque él tiene la seguridad. Dice, bueno, ¿cómo es posible que nadie quiera llevar a cabo esto? Sí, hay una bendición muy buena. O sea, se le van a quitar los impuestos a la familia, luego se iba a podría ser yerno del rey Saúl. Pues eso era una bendición para cualquiera de los guerreros. Y David no podía entender por qué ellos no se animaban a pelear. Y entonces él va a ofrecerse como un guerrero. Y Saúl acepta que David pelee. Esto es bien interesante. Esto es bien interesante. Porque uno podría preguntarse, ¿por qué Saúl se atrevió a poner en las manos de un muchacho todo el reinado de Israel? La respuesta es porque Saúl ya conocía a David. Saúl ya había visto las capacidades de guerra que tenía David por ese proceso previo, pero también Saúl sabía que el Espíritu Santo, que el Espíritu del Señor se había alejado de él y él había visto cómo el Espíritu de Dios estaba en la vida de David. Quiero recordarte que en aquel tiempo, cuando los reyes salían a la guerra, ellos veían las guerras físicas también como una guerra espiritual. Por eso constantemente vemos expresiones entre los salmistas de cómo es que el Señor venció a Baal, porque los reyes veían la guerra no solamente físicamente, sino como una guerra espiritual. ¿Por qué Saúl, a pesar de ser un gran guerrero, ¿por qué Saúl no salió a pelear con Goliat? Yo no creo que Saúl fuera un hombre miedoso. Yo creo que Saúl estaba consciente que el Espíritu del Señor se había alejado de él. Y si él no era capaz de poder vencer un espíritu que le atormentaba, no sería capaz de ganar la guerra en contra de Goliat y poder vencer a este paladín que desafiaba también espiritualmente. Vean el desafío que Goliat lleva hacia el pueblo de Israel. Se está burlando del pueblo de Israel y él está exalzando a sus dioses porque lo veía también Goliat como una guerra espiritual. Y David también lo veía como una guerra espiritual. Por eso él lo expresa, lo vemos en el versículo 24, ahí mismo del capítulo 17, cuando vamos a leer ahora el 45. David les contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Vean cómo David está viendo esto espiritual. Pero yo vengo
contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Es decir, no son las piedras que traigo, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada, ni de lanza, ni vacuna, ni contacto, ni nada. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¡Qué increíble! David sabía que esto era una guerra espiritual también. Él estaba consciente que no se trataba de luchar con su experiencia. Y finalmente David logra vencer a Goliat. Podemos darnos cuenta cómo los procesos que David vivió fueron determinantes para este momento. Desde el principio, desde que fue ungido, aquel David rechazado, que aprendió por ese mismo rechazo, posiblemente se refugió en la música, aprender a tocar el arpa de forma hermosa. Fue ungido, tiene la experiencia de enfrentar a osos y a leones. Después es llevado al palacio real. Habría aprendido a atender bien a los mayores y halló gracia ante los ojos del rey Saúl. Tocaba el arpa para el rey Saúl y entonces lo hace un escudero. Siendo ya un escudero, un hombre ya entrenado, su padre sigue viéndolo como un hombre valioso. Su padre sigue como excluyéndolo y no permite que él vaya a la guerra. Pero David va a la guerra y se da cuenta que había una condición espiritual, que los israelitas estaban temerosos. Él no lo puede entender porque él confiaba en el Señor, y él sale y se planta ante el paladín y le dice: yo vengo no con lanza, no vengo con jabalina, no vengo con armas físicas, yo vengo con el poder y la presencia de Dios, porque la Biblia dice: irán de poder en poder. El poder de Dios lo podemos ver de forma maravillosa cuando vivimos momentos difíciles. No estoy disminuyendo la condición de dolor que alguien pueda estar experimentando en este momento de la pandemia. Tal vez alguien que me está escuchando el día de hoy perdió a su ser querido, y es una situación terrible, es una situación complicada. La Biblia dice que en el mundo tendríamos aflicción. No estoy disminuyendo ese dolor, no estoy disminuyendo la condición de alguien que está pasando por una situación económica muy adversa. Lo que sí estoy diciéndote el día de hoy, que Dios puede usar las tormentas de tu vida para promoverte, si es que confías en el Señor. Si el día de hoy confiamos que no es con nuestras fuerzas, no es con nuestra experiencia, sino que es con el poder de Dios, entonces nosotros podemos ganar esta batalla, podemos tener victoria en medio de los momentos más difíciles. Quiero invitarte que sigas abriendo tu corazón y que me permitas orar por ti en el nombre de Cristo Jesús. Maravilloso Dios, tú nos llevas de gloria en gloria, nos llevas de poder en poder, nos llevas a crecer y a desarrollarnos cuando los estanques son llenos de agua, en esos momentos de tormentas y de lluvia, de situaciones difíciles de la vida. Señor, ahí confiamos que tu mano poderosa nos va a levantar. Señor, si el día de hoy alguien está viendo esta transmisión y está pasando por un momento de desesperanza, de desánimo, porque ha sufrido por alguna situación difícil de este momento, te pido que el día de hoy surja una fe y confianza poderosa, que el día de hoy esta persona, tu hijo, tu hija, pueda darse cuenta y pueda recordar que tú nos llevas de gloria en gloria, que nos llevas de poder y en poder. Y aunque el enemigo quiere usar esta tormenta para destruirnos, el día de hoy declaramos en el nombre de Jesucristo que esta es la misma tormenta que Dios va a usar para promovernos, que tú usarás esta tormenta para levantarnos, para promover nuestra vida, y confiamos que todo va a estar bien en el nombre de Cristo Jesús. Maravilloso Dios, gracias, tu presencia en nosotros, gracias. Sigamos alabando al Señor Jesucristo.